Descubrí que mi prometida me engañaba. Reuní pruebas durante semanas y arruiné su vida por completo, antes de desaparecer sin dejar rastro, ni una explicación. Todo comenzó como un cuento de hadas. Conocí a mi prometida, Valeria, en el último año de la universidad. Fue en una fiesta, y desde el instante en que cruzamos miradas, hubo una conexión instantánea. Era una mujer hermosa, de cabello rubio y piel besada por el sol, con un físico que podría haberla convertido en modelo, de esas que recuerdan a una Kate Upton. Era amable, compasiva, empática y una excelente oyente. Además, tenía una vida social activa con muchos amigos. A mis amigos les caía genial y fue increíble ver cómo nuestros grupos se fusionaron durante los 3 años que estuvimos juntos. Varios de nuestros amigos comenzaron a salir entre ellos, y fueron algunos de los mejores momentos de mi vida. Yo aspiraba a obtener un posgrado en finanzas, y ella tenía un título en derecho contractual. Éramos, por decirlo de alguna manera, personas exitosas en nuestros propios ámbitos. Pero yo tampoco era un mal partido. Mido 1,75, peso 86 kilogramos y me gusta ir al gimnasio. No era un superatleta, pero digamos que estaba en forma. Sin embargo, siempre he sido muy tímido, y no había tenido muchas relaciones antes de conocerla. La primera noche que nos conocimos, quedamos prendados. Hablamos toda la noche, luego pasamos a mensajes de texto y llamadas diarias, después a citas semanales. Al año, cuando conseguí mi primer trabajo, ella se mudó conmigo. Adoraba a su familia, y su familia me adoraba a mí, sobre todo su madre, ya que su padre era distante con todo el mundo. Fue un romance vertiginoso. Después de 2 años y medio de dicha, con viajes al extranjero, excursiones de senderismo y vacaciones de lujo, le propuse matrimonio. Dijo que sí, estaba en la gloria. Ella se encargó de toda la planificación de la boda. Hablamos de nuestro futuro juntos, de comprar una casa, de tener hijos y de los viajes familiares que haríamos. Entonces, ocurrió. Una noche, después de que ambos llegamos a nuestro apartamento, la noté un poco distante. Creo que lo noté de inmediato, ya que siempre habíamos sido muy cariñosos el uno con el otro. Esto sucedió aproximadamente una vez a la semana durante el primer mes después de la pedida de mano, y luego se hizo más frecuente. Yo no habría sospechado nada, excepto que solía escuchar mucho Reddit en YouTube. Así que esperé y observé. Estos episodios de indiferencia solo duraban un par de horas, y luego ella volvía a la normalidad. Pero después de 6 meses, con la boda a 1 año de distancia, ella se comportaba así casi todas las noches. El sexo seguía siendo genial. Mi relación con sus padres también, pero durante la celebración de Acción de Gracias en casa de sus padres en Louisville, Kentucky, vivíamos a las afueras de Washington, D.C. Ella fue distante conmigo delante de su madre. Su madre, que era una mujer muy observadora, se llevó a su hija a un lado para hablar, y pude oírlas discutir. Después de unas palabras acaloradas pero amortiguadas, volvieron con el resto de la familia y continuaron como si nada hubiera pasado. Pensé que podría preguntarle más tarde, y así lo hice. Ella no quería hablar de ello y me pidió que esperáramos hasta que estuviéramos en casa para discutirlo. Estuve de acuerdo, ya que la amaba profundamente, y pensé que podríamos superar cualquier cosa. El segundo fin de semana después de Acción de Gracias, ella tenía una fiesta de empresa por Navidad. Yo tenía planeado ir, pero me intoxiqué con comida y tuve que cancelar. Una amiga la recogió en nuestro apartamento, ya que planeaban beber mucho y tenían un conductor designado para la noche. Habíamos planeado que ella estuviera fuera toda la noche, así que le dije que se divirtiera y que nos veríamos por la mañana. Mientras yo estaba vomitando a mares y apenas podía salir del baño por más de 30 minutos, tomé mi teléfono y miré su ubicación. Primero, un restaurante. Luego, el lugar de la fiesta de la empresa. Y luego, nada de esto me alarmó hasta que vi que su teléfono se detenía en un hotel del centro. En ese momento, estaba miserable en más de 3 formas. Vomitaba a chorros por la boca, por el trasero, y ahora, por el alma. Finalmente, me quedé dormido por puro agotamiento a las 2 de la mañana. A las 7 de la mañana, me desperté y vi que todavía estaba en el hotel. Al mediodía, finalmente llegó a casa. Me abrazó con cariño y le pregunté sobre la noche anterior.
sin mencionar que sabía dónde había estado. Habló del restaurante, de la fiesta y del bar. Pero luego dijo que se había ido a la casa de su amiga a pasar la noche. La primera mentira. Durante los siguientes 3 meses, empezó a trabajar cada vez más tarde, 3 o 4 días a la semana. A medida que empecé a preguntarle al respecto, se volvió más y más defensiva. Una noche, cuando mi prometida no volvió a casa hasta tarde, hablé con su madre. Le pregunté sobre la conversación de Acción de Gracias, y ella admitió que sospechaba que su hija podría estar saliendo de nuestra relación, basándose en su lenguaje corporal. También mencionó que su hija había sido más distante con ella en sus conversaciones semanales por mensaje de texto. Con toda esta especulación en mi mente, me lo guardé. 2 semanas después, me asignaron un nuevo proyecto en mi empresa, que me obligaba a volar al Medio Oeste de lunes a viernes durante las siguientes 5 semanas, a partir de 2 semanas después. Llevaba consigo un aumento de sueldo, y cuando le di la noticia a mi prometida, pareció encantada. Sin embargo, sospeché que su entusiasmo se debía a razones diferentes. Así que fui a Internet y pedí 4 cámaras espía con sensor de movimiento para mi apartamento. Coloqué una en el salón a la entrada, otra en la cocina, otra en nuestro dormitorio y otra apuntando al pasillo. Eran muy pequeñas y se conectaban a Internet a través de una red oculta, por lo que no podían detectarse en la red Wi-Fi. Aseguré las cámaras con una contraseña, y durante mi primera semana de viaje, tuvo amigas en casa las 2 primeras noches, y nunca trabajó hasta tarde ni una sola vez. La tercera noche, vino un chico. Y la rabia me invadió. Me senté en la habitación del hotel, gritando a la pantalla y llamándola de todo. Luego, se entregaron por completo. Primero en el sofá, luego en nuestra cama. Ella se dobló de formas que yo ni siquiera sabía que eran posibles. Lo peor fue que, mientras los veía intimar, la llamé para ver qué tal le había ido el día. Escuchó sonar su teléfono y levantó la mano para que él se detuviera, e interrumpió su actividad y contestó la llamada. Le pregunté por qué respiraba tan agitada, y me dijo que estaba en el gimnasio haciendo ejercicio. En cuanto terminó la llamada, volvió directamente a lo que estaban haciendo. Cuando llegué a casa el viernes por la noche, la ignoré, y me fui directo a la cama. El sábado por la mañana, me levanté y fui a montar en bicicleta. Estaba tan molesto que ni siquiera me di cuenta de que había recorrido más de 80 kilómetros desde nuestro apartamento. Lo más lejos que había pedaleado antes eran unos 50 kilómetros, pero ese día hice 170 kilómetros. Cuando volví, completamente exhausto, me duché. Luego esa noche ella y yo salimos y nos divertimos con nuestros amigos y bebimos mucho. ¿Es sexo de ruptura cuando la persona con la que vas a romper no se da cuenta? Estaba a punto de estallar. La tristeza, la ira, la rabia y los sentimientos de traición se arremolinaban en mi corazón y en mi mente. Ella, que antes era tan atenta, no se daba cuenta de nada de esto. Me dolía tanto porque la amaba tanto. Finalmente, me confesé a uno de nuestros amigos en común, y me dijo que todos lo sabían desde hacía meses. Al final, me dijeron que todos lo sentían por mí, pero nadie me dijo nada. Por eso dejaron de invitarnos a salir con ellos. No me había dado cuenta antes, pero podía mirar atrás y ver que, unos 3 meses antes, dejaron gradualmente de invitarme. Así que pensé en intentar recuperarla. El fin de semana siguiente, planeé todo el fin de semana como una completa indulgencia para ella en todos los sentidos. Comimos y cenamos. Nos dimos masajes y hablamos de planes de futuro y de cuánto la amaba. Supe que empezaba a funcionar cuando, después de su 4ª copa de vino, empezó a llorar y pude sentir que la culpa afloraba. Le pregunté qué le pasaba, pero se atragantaba cada vez que intentaba hablar. Entonces le dije que si tenía algo en su pasado, o si estaba teniendo algún tipo de conflicto en su mente, que necesitaba discutirlo conmigo. Estaba más que dispuesto a escuchar, y si era necesario perdonar, estaba más que dispuesto a perdonar y seguir adelante. Las únicas palabras que salieron de su boca fueron sobre cuánto me amaba. Me dolió oír eso de ella, ya que ahora tenía 4 videos separados de ella y del otro chico en nuestro apartamento, participando en actividades íntimas. Durante las siguientes 8 semanas de viajes al Medio Oeste, los viajes duraron lo que serían 10 semanas. Grabé más de 41 horas de ella teniendo una relación con lo que descubrí que era su compañero de trabajo. Nunca trabajó hasta tarde mientras yo no estaba.
Intenté cada fin de semana ser más atento, y cada semana se distanciaba más y más. Después de observar esto durante 8 semanas, me di por vencido, así que ideé un plan de 12 pasos para la fuga. 1. Reunir pruebas. 2. Alejarla. Para ejecutar mi plan, le reservé un viaje exclusivo de escapada de 2 semanas en un resort con todo incluido en Barbados. Estaba extasiada. Luego, una semana antes del viaje, afirmé que tenía que cancelar y le dije que se llevara a una amiga. Supe que se había acabado cuando no mostró ninguna decepción porque yo no pudiera ir. 1. Programar una salida con su compañero de trabajo. 2. Cancelar el contrato de alquiler de nuestro apartamento. Expiraría 3 días después de su viaje. Y yo era el único firmante. 3. Encontrar un trabajo en otra ciudad. La empresa a la que había estado ayudando en el Medio Oeste me había ofrecido un trabajo con un ligero aumento de sueldo. 4. Encontrar un nuevo lugar donde vivir. 5. Cuando ella se fuera, realizar lo siguiente. O llevarla al aeropuerto. O volver a casa y empacar todas sus cosas ese mismo día. Sábado. O obtener un nuevo número de teléfono y correo electrónico. O cancelar todas las redes sociales. O separarnos completamente en lo que respecta a las finanzas, retirando todo el dinero de nuestras cuentas conjuntas y luego cerrándolas. Puse todo su dinero en un sobre y lo empaqué en sus cosas. O hacer que los mudanceros empacaran todas mis cosas y las enviaran al oeste. O llevar todas sus cosas a casa de su madre, a 600 kilómetros de distancia. Todas las pertenencias de mi prometida cabían en la parte trasera y en la cama de mi F-Bossing 50 de cabina doble. O darle a su madre las pruebas. O empezar mi nueva vida. No quería hacer nada ilegal, así que me aseguré de que no faltara nada de lo suyo. Me costó mucho empacar todas sus cosas de forma ordenada. Nunca había llorado tanto en mi vida. He leído muchas veces en Reddit sobre parejas que dicen que nunca lo volverán a hacer cuando las pillan, pero no lo hacen. Mi esperanza era que ella confesara de verdad para que pudiéramos perdonar y seguir adelante. Nunca lo hizo. 2 veces estuvo muy cerca, pero su secreto era demasiado difícil de revelar. El martes por la mañana dejé nuestro apartamento, al norte de Washington, D.C., por última vez. Tardé 10 horas en llegar a casa de su madre. A lo que me enfrenté cuando llegué allí. No estaba preparado, llegué a casa de su madre sobre las 8 de la tarde. Imaginé que le sorprendería verme, ya que venía sin avisar. Como vivían en una comunidad cerrada, tuve que llamar a su casa desde la puerta principal. Así que me estaba esperando fuera cuando me acerqué. Pude ver que había estado llorando. Cuando me acerqué a verla, me abrazó, llorando a mares, y dijo que creía que su marido la estaba engañando con una mujer mucho más joven, delgada y guapa. Estupefacto, la abracé durante unos 10 minutos. Empapó mi hombro derecho con sus lágrimas y mocos. Cuando finalmente se recompuso, le pregunté si podíamos hablar. Entramos y le pregunté por el paradero de su marido. Indicó que había afirmado que iba a pescar con sus amigos en una cabaña remota a 1 hora de distancia. Luego añadió, «No le gusta pescar». Me proporcionó todas las señales que había notado. Y al parecer esto había estado ocurriendo durante aproximadamente 1 año. Así que, después de investigar un poco, encontramos un cargo en la tarjeta de crédito por una estancia en un hotel de 5 estrellas, que estaba a solo 20 minutos de distancia. Una llamada telefónica confirmó que su marido estaba allí, de hecho, durante una estancia de 4 noches con su amante. 2 gotas de agua. Dije. 2 gotas de agua, respondió ella. Repetí. Tu marido te engaña y tu hija me está siendo infiel. Por eso he venido aquí, para dejar sus pertenencias y mudarme a otro lugar. Le mostré las pruebas en una carpeta que contenía capturas de pantalla que había reunido. Después de examinar las primeras páginas, me miró con incredulidad. Los dos nos abrazamos y lloramos durante unos 30 minutos. En ese momento, me dijo que dejara de llorar y me miró diciendo, «Bueno, esta noche no podemos hacer nada al respecto, excepto que tú y yo nos tomemos unas copas de moscato y pasemos tiempo en cada habitación de la casa». Cogió 2 copas de vino y una botella de vino moscato y se dirigió a su terraza privada con piscina, preguntando, «¿Vienes aquí o vas a buscar venganza?». No entraré en muchos detalles, pero esa noche y durante los siguientes 3 días, pasamos tiempo íntimo juntos sin parar.
Exploré todos los aspectos de su hermoso cuerpo. Debo haberle hecho el amor más de 25 veces durante ese periodo. Después de que terminaron esos días, nos dimos una apasionada despedida y me fui a mi nuevo destino. Me mantuvo informado de todo lo que ocurrió, cuando mi ahora ex prometida regresó. El día que mi prometida regresó fue bastante dramático. Había cancelado mi teléfono la mañana del día que regresó, así que, cuando su avión aterrizó y llamó para que la recogieran, indicaba que el teléfono estaba desconectado. Al parecer, hizo que su amante la llevara a casa. La dejó y se marchó. Cuando llegó a la puerta, una pareja extraña, los nuevos inquilinos, le abrieron. Y enloqueció. No puedo decirte cuántas veces intentó llamarme, porque de nuevo el número ya no era válido. Se fue a quedar con sus amigas un tiempo. Como su compañero de trabajo ya estaba casado. Cuando llamó a su madre, en pánico, su madre le dijo que yo había venido y que había dejado todas sus pertenencias y que también había mencionado que todo su dinero estaba allí, a 600 kilómetros de distancia. Su madre no le contó nada de nuestra relación, pero sí le informó de que sabía que me estaba siendo infiel. Había encontrado un nuevo trabajo, un lugar donde alojarme y una nueva carrera, lejos de ella y de su madre. Se estaba separando de su padre por infidelidad. Al parecer, lloró durante días y se tomó una semana libre del trabajo. Sin embargo, con el tiempo encontró consuelo en los brazos de su amante casado. Su madre nunca le reveló mi paradero. Yo había cortado por completo esa parte de mi vida. La única conexión que tenía con mi pasado era a través de la madre de mi ex prometida, y ella ha guardado nuestro secreto hasta el día de hoy. Aquí hay un poco de lo que ocurrió después. En cuanto a la cronología de los acontecimientos que me permitieron abandonarla, mucho fue una casualidad extremadamente afortunada. El final del contrato de arrendamiento, la búsqueda de trabajo con éxito y el final del plan telefónico. Las cosas podrían haber salido de forma muy diferente si alguno de esos factores hubiera sido diferente. La madre de mi ex prometida, EFM, se mantuvo en contacto conmigo durante varios meses después, ya que ambos experimentamos la pérdida de nuestras relaciones y compartimos una forma de venganza contra nuestras respectivas parejas. Sin embargo, ninguno de nuestros respectivos seres queridos se enteró de lo que ocurrió entre EFM y yo. EFM me visitó al final, después de 7 meses, en mi nueva ubicación, pero para decepción de muchos de ustedes, solo hablamos. Los dos nos arrepentimos de lo que habíamos hecho juntos, pero reconocimos que era cosa del pasado. En el calor del momento, en días de calor y momentos, mencionó que su hija sabía que ella, EFM, sabía mi paradero y estaba muy molesta porque no revelaba mi ubicación. EFM le preguntó si podía decirle a mi ex prometida dónde estaba y darle una forma de ponerse en contacto conmigo, pero le pedí que no se lo dijera, ya que había rehecho mi vida. EFM y yo mantuvimos extensas conversaciones sobre la posibilidad de que ella y su pareja permanecieran juntos y resolvieran las cosas. EFM compartió que su marido se mostraba extremadamente arrepentido y confesó todo. Dijo que era mucho de lo que había que asimilar y le preguntó qué iba a hacer para ganarse de nuevo su confianza. Le dio todas sus contraseñas digitales y le permitió acceder a todo lo que había hecho para dañar su matrimonio. EFM acabó estando muy enfadada, pero reconoció que él estaba tratando genuinamente de reparar el matrimonio. EFM mencionó que su perdón llegaría con el tiempo, pero que la confianza tardaría más. Lo que le hizo volver a la realidad fue cuando ella le confrontó sobre la aventura y le mostró las pruebas de lo que su hija me había hecho. EFM era una mujer increíble en todos los sentidos imaginables. También declaró que si él se salía del matrimonio, a ella también se le permitiría hacerlo. Él captó la frase «otra vez» y le preguntó qué quería decir. Le dijo que, en cuanto supo que le estaba engañando, había tenido relaciones con el primer hombre elegible que encontró. Estaba devastado. EFM dijo que lloraron mucho y acordaron separarse por un corto periodo de tiempo para darse espacio el uno al otro, para articular sus pensamientos y determinar si ambos querían luchar por el matrimonio. En última instancia, asistieron a terapia matrimonial y, a mayo de 2020, todavía estaban juntos. En cuanto a mi ex prometida, quedó destrozada por lo que le había hecho. Cuando finalmente fue a casa de sus padres para recoger sus pertenencias, le presentaron pruebas de la aventura y se sintió profundamente avergonzada. EFM había editado la carpeta para que cuando su padre la viera,
no viera fotos inapropiadas de su hija. En cualquier caso, mi ex prometida quedó destrozada. No se enteró de que su madre tenía mis datos de contacto hasta meses después. Rogó a su madre que le diera mi información, lo que tensó su relación. Sin embargo, su madre también le dijo que, si intentaba encontrarme y contactarme, yo publicaría todas las pruebas en Internet. Esta insistencia por parte de mi ex prometida la impulsó a venir a verme. También estaba enfadada por las dificultades de sus padres en su matrimonio. Según EFM, mi ex prometida estuvo deprimida durante varios meses y buscó asesoramiento. Inmediatamente puso fin a la aventura con su compañero de trabajo, una vez que regresó de casa de sus padres en Louisville, Kentucky, y comenzó a buscar un nuevo trabajo. Recientemente, me enteré de que se casó y tiene 2 hermosas hijas gemelas con un buen hombre. Todavía vive en el área de Daisy y trabaja desde casa, disfrutando de su nueva vida. Según EFM, me alegro de que pudiera enderezar su vida y encontrar la felicidad. Recientemente destruí todas las pruebas incriminatorias que tenía sobre mi ex prometida, ya que no quería ser la persona que la mantuviera cautiva por el resto de su vida. Le pedí a EFM que le transmitiera esto a mi ex prometida. Si yo hubiera recibido esa información, me habría causado muchas noches de insomnio. En cuanto a mí, digamos que estoy contento con mi vida actual. EFM y yo hablamos inicialmente cada pocos meses, pero ahora nos comunicamos 1 o 2 veces al año, normalmente con breves actualizaciones sobre los cambios menores de la vida. La única pregunta sin respuesta para mí es si EFM y su marido hubieran podido reparar su matrimonio, mi ex prometida y yo podríamos haber hecho lo mismo. Pero nunca le di una oportunidad. Uno solo puede especular. Nuestras vidas nos han llevado por caminos muy diferentes. Ahora, a la siguiente historia. Historia 2. Mi novio me engañó con mi mejor amiga mientras yo estaba acostada junto a ellos. Hola a todos. Ayer me pasó algo muy perturbador y me siento bastante abrumada. Llevaba casi 3 años de relación con mi novio, y también tenía una amiga a la que conocía desde hacía casi 2 años. Ayer decidí salir a tomar algo con mi amiga para pasar una buena noche. Mientras estábamos pasando el rato, mi novio envió un mensaje de texto y preguntó si podía unirse a nosotras. Tanto mi amiga como yo aceptamos y vino, y lo pasamos bien. Más tarde, nos dirigimos al estudio de mi amiga. En el camino, me abrí sobre algunas inseguridades personales, como sentirme tonta a veces por el color de mi pelo, y expresé mi incomodidad con la idea de los tríos, ya que me hacían sentir asqueada e incómoda. Una vez que llegamos al apartamento, vimos una serie juntas. Debo haberme quedado dormida en algún momento, y cuando me desperté, noté que mi amiga le frotaba continuamente el vientre a mi novio. Inmediatamente expresé mi incomodidad a mi novio, pero finalmente me volví a quedar dormida. Mi amiga también se estaba preparando para acostarse, y noté que se había puesto un kimono de seda, lo que no era habitual, ya que antes llevaba una camiseta y unos pantalones grandes, una señal de alarma para mí. Estaba bastante agotada, así que me quedé dormida otra vez. De repente, me desperté sintiendo movimiento en la cama y escuchando una respiración fuerte. Paralizada, me di cuenta de lo que estaba pasando. Fui al baño, tratando de aclarar mis ideas y de decidir qué hacer a continuación. Finalmente, tomé la decisión de empacar mis cosas e irme. Mientras empacaba, mi novio entró en el baño y me enfrenté a mi amiga, llamándola persona irrespetuosa. Ella respondió con una débil disculpa, pero no significó mucho para mí. Mi novio entró en la habitación y terminé la relación en el acto. Me fui rápidamente con mis pertenencias en la mano. Él me siguió, suplicándome que me llevara a casa y que asegurara mi seguridad, pero me negué. Mientras caminaba a casa, siguió persiguiéndome, expresando lo estúpido que había sido y lo mucho que no quería perderme. Fue la primera vez que lo vi llorar, pero en ese momento no podía preocuparme. No sé qué hacer ahora. Veo a mi amiga con regularidad en la escuela, ya que está en mi clase, y no sé cómo manejar la situación. Me consume la ira y la confusión. Actualización. Mi novio, de 22 años, me engañó, de 18 años, con mi mejor amiga, de 19 años, mientras yo estaba acostada junto a ellos. Hola a todos. En primer lugar, quiero dar un gran saludo a todos por el increíble apoyo que me han brindado. En serio, significa mucho para mí. Ahora, entremos en la historia. Fui a casa de mi novio a recoger mis cosas, y vaya,
Las cosas se pusieron intensas. Empezamos a hablar y, antes de que me diera cuenta, estaba gritando a pleno pulmón. Pero aquí está la parte jugosa. Finalmente pude escuchar una versión de la historia. Al parecer, todo empezó mientras nos relajábamos y nos dábamos un atracón de series. Tanto a mi amiga como a mi novio les gustaba vapear, aunque a mí nunca me convenció realmente. Resulta que mi amiga tiene esta habilidad para aprovecharse de los demás y estar siempre sin blanca, y, ¿adivinen qué? Incluso usó el vape de mi novio. Mientras se fumaban algo, pasaba algo sospechoso. Mi amiga se ocupó de ajustar sus nudos. Mi novio no pudo evitar darse cuenta, y, aquí viene la astucia, ella colocó estratégicamente el vape entre sus pechos, lo que le hizo imposible ignorarla. Para colmo, se desabotonó la blusa, asegurándose de que él se fijara. Pobre chico. Tuvo que rescatar el vape de su trampa para pechos cada vez. Luego, le frotó el pecho a mi novio. Y fue entonces cuando me desperté y los pillé con las manos en la masa. Hacer de la historia una comedia es mi mecanismo de afrontamiento. Todavía me estoy muriendo por dentro. Ahora, me enfrenté a mi novio en ese mismo instante, y en cuanto mi amiga fue al baño, decidí no montar un gran escándalo y dejar que las cosas se calmaran un poco, pero luego noté algo peculiar. Mi amiga se había puesto un kimono, y déjenme decirles, casi nunca se pone esa cosa. Normalmente son camisetas y pantalones grandes para ella. De todos modos, estaba demasiado agotada para detenerme en eso, así que me desmayé de nuevo. Poco sabía yo que, mientras dormía como un tronco, mi amiga iba a encantar al personal. Se quitó el kimono, revelando más de sí misma a mi novio. Hizo un movimiento y trató de plantarle un beso, pero inicialmente él rechazó sus avances. Sin embargo, la persistencia dio sus frutos y al final cedió. Las cosas se calentaron cuando ella empezó a complacerse a sí misma delante de él, incluso guiando su mano por su cuerpo. Y fue entonces cuando me desperté sintiendo y escuchando cada maldita cosa. Después de mi intensa conversación con mi novio, no pude guardarme la historia. Terminé compartiéndola con toda mi clase, así que ahora todos sabían lo que había pasado. Después, el día que tuve que enfrentarme a ella de nuevo, y había algo que necesitaba recuperar de ella. El Apple Pencil. Sorprendentemente, lo primero que me entregó fue mi Apple Pencil. La clase comenzó, y las conversaciones zumbaban entre mis compañeros. De repente, alguien comentó, «¿Qué historia tan desordenada tienes?» Esa fue mi señal para hablar. ¿Crees que eso es un desastre? Respondí, y la discusión se puso en marcha. La gente intervino expresando sus pensamientos. Ella, al principio, dijo que era asunto nuestro, y que los demás no deberían involucrarse. Sin embargo, ella misma admitió que lo volvería a hacer. Incluso con otra mejor amiga. Fue una revelación impactante, lo que la hizo parecer una persona verdaderamente desquiciada. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Sin que yo lo supiera, mi historia había llegado a TikTok y se estaba extendiendo como la pólvora. Me sorprendió, pero secretamente agradecida por la exposición. Avancemos rápidamente hasta hoy. Volvió a la escuela como si nada hubiera pasado, como si no hubiera hecho nada malo. Sin embargo, mucha gente de nuestra escuela ya había visto el TikTok y se había convertido rápidamente en la comidilla de la ciudad. La mejor parte fue ser testigo de su incomodidad. Tuvimos una salida al cine de la escuela, y el tema de conversación giró en torno a mi historia. Fue una sensación increíble saber que todos sabían la verdad. Se sentó sola en la parte delantera del cine, y fue satisfactorio presenciar su aislamiento. Por desgracia, más tarde se unió a nuestro grupo, mostrando una sorprendente cantidad de audacia. Incluso había compartido una versión de la historia con algunos de sus amigos, aunque omitiendo algunos detalles cruciales para salvarse del drama. Afirmó que fue obligada a la situación, pero basándome en lo que había visto, oído y sabido sobre esta amiga, me costó creer sus excusas. En este punto, estoy pensando en exponer su nombre en Reddit y TikTok, y en revelar su verdadera naturaleza. Se comporta con altanería, pretendiendo que no le importa e incluso sintiéndose orgullosa de sus actos. Pero me niego a dejarlo pasar. Es hora de enfrentarla y asegurarme de que asuma las consecuencias de sus actos. Quiero aclarar que, aunque no la culpo únicamente a ella de lo que ocurrió, su comportamiento al manejar la situación ha sido increíblemente desagradable. Por otro lado, cuando se trata de mi exnovio,
puedo ver un arrepentimiento genuino en sus acciones. Esta constatación me ha quitado la satisfacción que sentía antes al buscar venganza o tomar más medidas contra él. El aire se sentía denso, cargado con la incomodidad que ahora definía la situación. Mis manos temblaban un poco mientras escribía esto, porque la sola idea de que mi historia se propagara de esta manera me aterraba y emocionaba al mismo tiempo. Sentía una oleada de diferentes emociones, como si un huracán emocional estuviera arrasando en mi interior. Había ira, una ira intensa hacia ambos, hacia ella por la traición descarada, y hacia él por su falta de respeto y la aparente facilidad con la que se había dejado llevar. Pero también había dolor, un dolor sordo y persistente por la pérdida de una amistad que creía inquebrantable, y por el final abrupto de una relación que había significado mucho para mí. Decidí que no iba a dar marcha atrás. Tenía que tomar una decisión. No podía dejar que siguiera actuando como si nada hubiera pasado, como si su comportamiento no hubiera tenido consecuencias. No podía permitir que se saliera con la suya. El mundo se había vuelto del revés, y no quería perder mi voz. Así que con el corazón en la mano, decidí continuar con mi plan. Publicaría su nombre, revelaría la verdad sobre sus acciones, y dejaría que la comunidad en línea juzgara. Sería como un juicio público, una forma de hacerla responsable de su comportamiento. No fue una decisión fácil. Sabía que esto tendría consecuencias, que mi decisión podría afectar sus vidas y las mías de formas que aún no podía imaginar. Pero también sentía que era lo correcto. Estaba harto de la mentira, la decepción y la traición. Necesitaba hacer algo para recuperar el control de mi vida, para encontrar un poco de justicia en medio del caos. Así que, sin vacilar más, preparé mi publicación en Reddit. Incluí capturas de pantalla de las conversaciones en las que se demostraba su infidelidad. Compartí el video donde se veía la gravedad de sus acciones y conté mi versión de la historia de principio a fin. Al principio dudé, pero la furia que sentía por lo ocurrido me dio la energía suficiente para continuar. También decidí usar mi cuenta de TikTok para que el mensaje se hiciera viral. La reacción fue inmediata. En cuestión de horas, mi publicación en Reddit se viralizó. Los comentarios inundaron la publicación, con un apoyo abrumador para mí y una condena generalizada de las acciones de mi exnovia y mi exnovio. La gente compartía sus propias historias, sus opiniones, y ofrecían palabras de consuelo y apoyo. Era como si una comunidad virtual se uniera para rodearme, para decirme que no estaba solo y que me entendían. En TikTok, la historia explotó. Las vistas se multiplicaron a una velocidad vertiginosa, los comentarios se dispararon y las reacciones eran increíblemente positivas. La gente se sintió identificada con mi dolor, con mi ira y con mi deseo de justicia. Algunos crearon videos de reacción, otros hicieron memes y otros utilizaron mi historia para reflexionar sobre las relaciones y la infidelidad. Fue una mezcla de emociones. Por un lado, estaba la satisfacción de ver que la verdad se estaba revelando, que la gente estaba viendo lo que realmente había pasado. Por otro lado estaba la tristeza de saber que mi historia se había convertido en un tema de conversación pública, que mi dolor y mi traición eran visibles para el mundo entero. Y entonces, sucedió lo que menos esperaba. Unas semanas después de publicar en Reddit y TikTok, recibí un mensaje de ella. Me pedía perdón, me decía que se sentía avergonzada y que nunca había querido hacerme daño. Me suplicaba que quitara la publicación, que detuviera el flujo de información y que le diera una segunda oportunidad. Me quedé de piedra. No sabía qué hacer, qué decir. En un principio quería responder, pero luego decidí ignorarla. ¿Cómo podía perdonarla después de lo que había hecho? ¿Cómo podía confiar en ella otra vez? No podía. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Semanas después, recibí una llamada de su madre. Me imploraba que retirara la publicación, argumentando que estaba destruyendo la vida de su hija. Me rogó que pensara en el futuro de ella y que le diera una oportunidad para rehacer su vida. Me quedé perplejo. ¿Por qué me estaba pidiendo esto? ¿Por qué me estaba llamando a mí? No entendía nada. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, que tenía que decidir qué hacer, que necesitaba un momento a solas. Luego, le dije que me dejara en paz. Después de mucho pensarlo, decidí que no iba a ceder a sus peticiones. No iba a retirar la publicación. No iba a darle una segunda oportunidad. Ella había tomado sus decisiones y ahora tenía que afrontar las consecuencias. No iba a ser un instrumento para encubrir su comportamiento. Con el tiempo,
La tormenta amainó. La atención mediática se fue apagando, y la vida retomó su curso. Yo me centré en mí, en sanar mis heridas y en reconstruir mi vida. Me di cuenta de que había aprendido una lección valiosa, que la verdad siempre sale a la luz, que la traición tiene consecuencias y que la justicia, aunque a veces tardía, siempre llega. Y aunque aún quedaban cicatrices, puedo decir con orgullo que he recuperado la felicidad. Aprendí a confiar en mí mismo, a rodearme de personas que me quieren y a vivir la vida al máximo. Y a veces, cuando miro atrás, sonrío al recordar cómo me repuse de todo lo que pasó. Al final, fui yo quien ganó la batalla.